Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con el último capítulo de Fenómeno de Transporte, Transferencia en Materia. En este capítulo vamos a enfocarnos en lo que es la transferencia de masa que se puede dar entre dos fases. Dicha transferencia de masa que se da entre dos fases puede ser utilizada en el proceso de absorción. Planteemos el siguiente esquema en el cual tenemos una fase líquida y una fase gaseosa, y la cual la separa una interfase entre ambas. Vamos a decir que en la fase líquida hay un componente A y un componente B, y en la fase gaseosa un componente A y un componente C. Entre dichas fases solamente se puede separar uno de los componentes. Podemos decir que esta vez es el componente A. Vamos a suponer un sentido de transferencia. Voy a decir que la transferencia se va a dar de la fase líquida a la fase gaseosa. Quiere decir que el componente A va a tener una mayor fracción molar en la fase líquida y una menor fracción molar en la fase gaseosa. Ahora, en la fase líquida vamos a decir que en el seno de la fase líquida, es decir, en el cuerpo de la fase líquida, dicho componente A tiene una fracción molar X sub A. Al avanzar a la interfase, la fracción molar cambia, se vuelve una fracción molar en la interfase, X sub AI. Al entrar en la interfase del lado gaseoso, cambia y se convierte en una fracción molar YA sub I. Y al seguir avanzando en el seno del gas, la fracción molar cambia y se convierte en Y sub A. Dichos puntos iniciales en este proceso son X sub A, Y sub A, al que podemos llamar punto inicial de proceso. Siempre que nosotros vayamos a analizar la transferencia que pueda darse entre dos fases, se necesitan conocer los datos del equilibrio del sistema. ¿Para qué se conocen datos del equilibrio? Para controlar el proceso y para saber en qué dirección y con qué proporción se da la transferencia. Existen dos tipos de soluciones: soluciones ideales que siguen la ley de Raoult y las soluciones reales que siguen la ley de Henry. ¿Cuál es la diferencia? Que en una las soluciones ideales por la ley de Raoult, la pendiente de la recta es la presión de vapor puro, y en las soluciones reales la pendiente de la recta es la constante de Henry denominada H. Vamos a hacer un estudio más detallado sobre las soluciones reales porque son aquellas en las cuales uno va a fijar el interés. Entonces las soluciones reales se rigen bajo la ley de Henry. Quiere decir que hay que analizar la constante de Henry. Nosotros vamos a disponer de un plano X sub A, Y sub A. Quiere decir fracciones molares en el líquido y fracciones molares en el gas. No nos olvidemos que notamos como X cuando estamos hablando de la fase líquida y como Y cuando hablamos de la fase gaseosa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si la H es pequeña? Es decir, si la constante de Henry es pequeña. Si la constante de Henry es pequeña, quiere decir que nuestra curva va a tener una pendiente muy baja. Es decir, se va a inclinar más hacia el lado de las X. Dicha curva de equilibrio se separa en dos fases, en la fase gaseosa por arriba y en la fase líquida por debajo. Cuando la H es pequeña, la fase que controla el proceso es la gaseosa. Y además, si la fase que controla el proceso es gaseosa, podemos decir que el componente A es muy soluble en el líquido. ¿Por qué? Supongan ustedes que mi punto inicial está acá, está por encima de la curva. Dicho punto inicial siempre tiende a ir a la línea de equilibrio, quiere decir que va a tratar de pasar al lado líquido. Entonces, por lo tanto, si mi H es pequeña, es decir, mi pendiente es baja, podemos afirmar de que el componente A, el componente que se está difundiendo, es muy soluble en la fase líquida. Vamos a plantear ahora el problema cuando la H es grande, es decir, cuando la constante de Henry es grande. Si la constante de Henry es grande, quiere decir que la pendiente de equilibrio va a ser muy pronunciada. Es decir, va a tender a inclinarse al lado de las Y. Va a separar lo mismo en dos fases, gaseosa y líquida. Pero ¿qué es lo que cambia acá? Cuando la H es grande, la fase que controla el proceso es la fase líquida. Y el componente A es poco soluble en el líquido. Incluyendo todo esto, nosotros tenemos que entrarnos a lo que es las soluciones diluidas. ¿Qué es lo que pasa cuando la H es pequeña y qué es lo que pasa cuando la H es grande?
Habíamos dicho que cuando la h es pequeña tenemos la siguiente expresión, que es la ley de Henry para soluciones diluidas. Si la h es pequeña quiere decir que este término de acá, el segundo, es muy pequeño, por lo tanto lo podemos despreciar. Entonces ahí comprobamos que la resistencia solamente se da por la fase gaseosa. Es decir, la fase controladora es el gas, perdón. Aquí le puse la fase controladora en la fase gaseosa. En cambio, cuando la h es grande, la expresión cambia. Y si nosotros tenemos una h grande, como está aquí dividiendo la h, al ser demasiado grande este término va a tender a cero. Se puede despreciar y por lo tanto podemos afirmar que la fase de control es la del líquido. Tenemos que también definir la notación o el significado que tiene cada uno de los términos. Yo les recomiendo que separen las expresiones de esta forma, en el cual coloquen los términos que tengan h en la misma columna, por así decirlo, los que tienen las letras mayúsculas, es decir, los globales, a la misma columna, y los que no tengan h y sean minúsculas, es decir, coeficientes peliculares, en la misma columna. Los coeficientes globales siempre me hablan de una resistencia global. Por ejemplo, el primer término, como dice K sub y, va a ser una resistencia global en la fase gaseosa. El otro, una resistencia global en la fase líquida. Listo. Entonces la siguiente columna me habla de una resistencia en interfase. Veamos. El primero sería resistencia en interfase del lado líquido. Y resistencia en interfase del lado gaseoso. Y el último me habla de una resistencia en el seno. Es decir, en el primer caso tendríamos una resistencia en el seno del gas y en el segundo una resistencia en el seno del líquido. Entonces de esa forma nosotros podemos recordar las cosas más fácilmente. Para que todo esto quede un poco más claro, vamos a presentarlo en un problema. Que me dice, en una etapa de un proceso de separación se ponen en contacto una disolución del componente A en agua y un gas formado por el mismo componente A y aire. Ambos están a la misma temperatura. La corriente líquida tiene una composición de XA 0.2 y la del gas tiene una composición de 0.6. Solo se transfiere entre las fases del componente A. Además me dice que la relación de equilibrio está dada por la siguiente ecuación. YA igual a 0.4 XA. Demuestre gráficamente si el sistema está en equilibrio. Y en el inciso B, ¿cómo calcularía usted el flujo total de A suponiendo que conoce uno de los coeficientes globales de transferencia de materia? Entonces, el proceso me dice lo siguiente, es una separación de dos fases. Entonces tengo que delimitar la fase líquida por un lado y la fase gaseosa por el otro lado. Y no se olviden diagramar o dibujar la interfase. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar qué compone en cada fase. En la fase líquida está compuesto el componente A y el componente que es agua. Y en la fase gaseosa está compuesta del componente A y el otro es el aire. Además de eso me dice que hay una composición en el líquido de 0.2 y una composición en el gas de 0.6. Sabemos nosotros que la transferencia se produce donde hay una mayor concentración a una menor concentración. Es decir, en este caso podremos suponer que la transferencia se va a dar desde la fase gaseosa a la fase líquida. Dibujando las curvas de transferencia, empezamos con el análisis gráfico. Para analizar gráficamente si un sistema se encuentra en equilibrio o no, hay que diagramar la curva de equilibrio. Y la curva de equilibrio habíamos visto que está en función de XA y Y sub A. XA como variable independiente y YA como variable dependiente. Entonces hacemos un plano. Tenemos que graficar la curva de equilibrio, es el primer paso. Por lo tanto, si tenemos que esa curva de equilibrio es una recta, graficamos como si fuera una línea recta. ¿Cómo se lo hace? Se da dos valores. El primer valor que le podemos dar es que XA valga 0, entonces YA vale 0. Y el segundo valor de XA puede ser 0.5 y YA vale 0.2. Hay que tener mucho cuidado. Una vez graficada la recta de equilibrio, el cuidado que tienen que tener es, al momento de dar ustedes valores, no pueden dar cualquier valor. Esos valores no pueden exceder a 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si se les ocurre dar un valor de 0. No sé, empiezan a graficar con Y y le dan un valor de 0.5 a Y. Al hacer eso, entonces le va a dar un valor de XA de 1.25. Pero nosotros sabemos que las fracciones molares no pueden ser mayor a 1, entonces ese punto no existe.
Ustedes tienen que graficar su curva solamente hasta el límite en el cual XA valga 1 y YA valga 1. Tienen que hacerlo a escala. Ahora, sabíamos nosotros que esa curva de equilibrio separa al proceso en dos fases, la fase gaseosa por arriba y la fase líquida por abajo. Graficamos los puntos ahí, 0.5, 0.2, 0.6. ¿Qué es lo que se tiene que hacer una vez graficada la curva de equilibrio? Hay que colocar el punto inicial del proceso. El proceso me decía que tenía una concentración de XA inicial de 0.2 y una concentración en el gas de 0.6. Si graficamos ese punto me da por encima de la curva. Ahora, siempre el sistema tiende a ir a la curva de equilibrio. Quiere decir que si está por encima, la transferencia se va a producir en el sentido de que lo acerque a la curva de equilibrio. ¿Qué podemos responder con esto? Debido al que el punto inicial se encuentra por encima de la línea de equilibrio, el sistema no se encuentra en equilibrio. Y si en un caso les preguntase o uno se pregunta, ¿en qué sentido se da la transferencia? La transferencia de A se da o se produce desde la fase gaseosa a la fase líquida. Tienen que especificar de quién es la transferencia. No se da de la fase líquida a la fase gaseosa. Es la transferencia de A se da desde la fase gas a la fase líquida, o cualquiera que sea el caso, pero siempre especificando de quién o de qué compuesto se está dando la transferencia. Entonces vamos a volver al diagrama. Teníamos eso. Nos pedía como inciso B hallar el flujo molar de A, suponiendo que se conocen los coeficientes globales. Nosotros sabemos por definición de que el flujo total es igual al flujo difusional más el flujo convectivo. ¿Qué es lo que se tenía que hacer acá? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Como yo sé que la fase controladora, debido a que mi h es pequeña, perdón, en eso igual una recomendación. ¿Cómo saber si mi h es pequeña y cómo saber si mi h es grande? Se fijan en la pendiente de la curva. Si la pendiente es menor a si la h es menor a 1, es pequeña, y si la h es mayor a 1, se puede considerar grande. Entonces, como este caso es 0.4, la h es pequeña. Y si la h es pequeña, vamos a recordar de que la fase que controla el proceso es la fase gaseosa, y además de que el componente A es muy soluble en el líquido. Entonces, sabiendo que la fase que controla el proceso es la fase gaseosa, todo lo voy a hacer en función al gas. Entonces va a ser el coeficiente global, K sub Y, porque estamos hablando de la fase gaseosa, por una gradiente de concentración. ¿Cómo sacamos esa Y asterisco que está acá? Nosotros vamos a prolongar esa línea de Y la vamos a llamar Y asterisco. Esa Y asterisco es una composición hipotética que supuestamente, o mejor dicho, una composición hipotética que está en el equilibrio. Una vez hecho esto, ustedes tienen que decir en qué caso se encuentran. Como dicen que solamente la transferencia se da del componente A, vamos a suponer que todo lo demás está estático y no se mueve. Entonces voy a suponer que el caso es A través de B en reposo. Entonces aplico la condición. Cuando A se transfiere a través de B en reposo, el flujo de B es igual a 0. Entonces me queda de esta manera la ecuación general. Como a mí me pide hallar el flujo total de A, entonces voy a pasar todos los términos que tengan flujo de A al lado izquierdo. Factorizo y luego despejo. Entonces aquí ya tengo la respuesta. De esta manera podía calcular el flujo de A, con las composiciones iniciales y la composición en el equilibrio. Pero la pregunta es que uno siempre se hace, ¿cómo calculo el YA' o el Y asterisco? El Y asterisco es aquella que está en equilibrio con el XA 0.2. Quiere decir que estos dos puntos a la izquierda están en equilibrio. Y entonces, ¿cómo hallo su valor? Si están en equilibrio, quiere decir que esos dos puntos pertenecen a la recta YA igual a 0.4 por XA. En este caso, como me dice que el valor de XA es 0.2, al reemplazarlo puedo afirmar de que el valor de YA asterisco es 0.08. Entonces en esto se acaba la tercera unidad. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer con toda confianza y suerte.